llevando adelante el pueblo bolivariano, así que, como primera instancia, la producción armó un compiladito de entrevistas que realizó una compañera nuestra que está como vedora allí en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos de María Fernanda Pereira, que está en Venezuela y que en estos días estuvo charlando con distinta gente respecto de qué implican las elecciones, qué implica la revolución, y este es el compiladito de imágenes y de frases que nos dejó. El domingo. Bueno, sinceramente te diré que nosotros como venezolanos seguimos el comando Chávez. Renovar nuestro compromiso en nuestro presidente obrero, que ha estado por más de 20 años junto al presidente Chávez, es que nosotros creemos en él, creemos en la paz, porque es el único que ha conversado por la paz, por el diálogo. La juventud, los adultos mayores, todo el pueblo venezolano cree en el proceso electoral, en la democracia, y no en lo que en el imperio norteamericano quiere vender, que esto es un régimen. Porque cuando ellos nos dejaron, la derecha nos dejó este país enrunecido, con miseria, que no era hasta difícil conseguir una harina pan, ahí vino el presidente Nicolás Maduro y hizo el carnet de la patria, para que a través del carnet hasta el más humilde le llegara su bono. Se incrementó el plan de alimentación, con ese plan se benefician todas las madres de este país. La gente decía, esto lo hizo Pérez Jiménez, y esto lo hizo Pérez Jiménez, y ahora decimos, esto lo hizo Chávez, y esto lo hizo Chávez, y ahora esto lo está continuando Maduro, porque Chávez, si fuera sido bruto, como inteligente nos dejó a Maduro, y tenemos que seguir madurando para tener más madurez, para seguir siendo con Maduro el pueblo que rescata esta sociedad. Significa la tranquilidad y la paz hacia Venezuela, la que siempre nosotros vivimos, y vivimos una democracia en el país. Hacer entender a nivel nacional, internacional, de que Venezuela es un país de paz y de tranquilidad. El 28 el pueblo va a hablar y el pueblo va a decidir por una paz. Las elecciones del domingo tienen un acto de soberanía, no solamente de la soberanía venezolana como tal, sino la soberanía latinoamericana. ¿Por qué? Porque el único país que puede equilibrar el mundo con su energía y su riqueza es Venezuela. Venezuela puede sostener a todos los países de Sudamérica y los países del mundo, porque ya se hizo la primera vez. Chávez le resolvió parte del problema económico a Rusia, Bielorrusia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, CARICOM, Cuba. O sea que nosotros, la riqueza que tenemos nosotros es para compartirla con las demás sociedades del mundo. Nosotros ahora tenemos que consolidar la revolución, porque ya tenemos una generación de jóvenes que están dispuestos, que hemos preparado para hacer la continuación de los fundadores con las 4 o 5 generaciones, pero tenemos ya con qué. Anteriormente nosotros preparamos una cantidad de gente, pero no la preparamos desde el punto de vista, solamente la profesionalizamos. Como tantos médicos, muchos médicos, ingenieros en todo el sistema, ingenieros satelitales, todo tenemos. Ahora vamos a consolidar la revolución, porque viene una revolución ahora científica y tecnológica. ¿Y qué significa la revolución? La revolución es reencontrarnos con el 1810, cuando Simón Bolívar libertó 5 naciones. La revolución, por ejemplo, para nosotros es que todo el pueblo esté unido. La revolución significa el avance popular al más necesitado. Por eso nosotros, que tenemos años y años y años y somos luchadores sociales en nuestras comunidades, nos apostamos con nuestro candidato. Somos los llamados desde la revolución como herramienta para luchar por la transformación de esos parámetros sociales que nos permitan a nosotros de verdad establecer el socialismo como única manera de postura política y de lucha
que favorezca a todos los sectores sociales, sobre todo los sectores más desfavorecidos por esta historia contemporánea. ¿Qué le dirías a los argentinos y argentinas? Al pueblo argentino, al pueblo latinoamericano le digo que sigamos en batalla, que sigamos en resistencia, que vamos a romper el muro de la dictadura de Milei y de todo el imperio de la derecha. Latinoamérica unida jamás será vencida. Señores, peleen y luchen por su pueblo y su beneficio y su derecho, porque mira cómo estamos nosotros, ruidos y nosotros estamos tranquilos, defendiendo esta revolución y estamos con ustedes, Argentina. Que Dios me lo bendiga. Interesante el rescate de estos testimonios de distintas personas, todos militantes chavistas, obviamente. Pero interesante el planteo, las distintas miradas, los distintos elementos que vierte cada uno de quien fue consultado respecto de qué implican las elecciones para el pueblo venezolano en este momento y que implican no solamente para Venezuela y para el pueblo venezolano, sino para el resto de la región. Sí, creo que hay algo interesante también ahí en el rescate histórico por ahí de un proceso que ya tiene varias décadas y que ha implicado sin duda la mejora de las condiciones de vida del pueblo venezolano en general. Y después me parece que también hay algo clave y que tiene que ver con la formación política, ¿no? Que es por ahí una cuestión que acá hemos analizado, digo, de cómo se sostienen las revoluciones. Bueno, me parece que el hecho de poder tener tantos testimonios donde hay un montón de personas que incluso van rescatando cuestiones distintas, que hablan también de lo que para ellos significa la revolución, creo que me parece que hace a esta cohesión, a esta unidad nacional, que de pronto tiene también su correlato en un gobierno que sigue luchando, ¿no?, por los derechos de los venezolanos frente a una oposición bastante violenta, ¿no? Porque también me parece que hay algo que se repite en todos los testimonios y que tiene que ver con la paz, porque está claro que si Maduro gana las elecciones, el escenario no va a ser de paz, ¿no? Porque hay una oposición que viene sumamente envalentonada, ya planteando el desconocimiento absoluto del proceso electoral. De hecho, ayer por la tardecita, noche ya creo que era, creo que ayer por la noche fue que compartían en el grupo una denuncia pública que hace a través de sus redes sociales Cato Arconada, quien fuera asesor de distintos presidentes de la región, que una de las cosas que plantea es que hay directamente ya armado, esto no es novedad, no es la primera vez que lo hacen los norteamericanos, que ya está planteado un escenario de desconocimiento de las elecciones, sobre todo teniendo en cuenta que saben en Washington, en el Deep State, los norteamericanos, bla, 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 saben que es muy difícil que la oposición gane las elecciones. Y ante ese escenario, también durante toda la semana estuvieron como preparando una especie de caldo de cultivo de, no entran veedores internacionales, no dejan, hubo denuncias durante todos estos últimos días, sobre todo, de que no dejaban entrar a veedores que había convocado la oposición, invitaciones y desinvitaciones como la de Alberto Fernández, que en estos días lo escuchaba a Ariel Basteiro, el ex embajador argentino en Bolivia, que está como veedor, es la tercera elección que está como veedor en la República Bolivariana de Venezuela, y que dice, o por lo menos era lo que manifestaba en su momento, ojo, lo que molestó no es que diga que el que gana, gana y el que pierde, pierde, sino que lo que molestó que diga es que se iba a juntar con la oposición, porque vos estás yendo a un país como veedor a que el proceso electoral se lleve de manera correcta, no a juntarte con uno o con otro, ni con uno ni con otro, vos vas a ver que el proceso electoral se lleve de manera correcta. La foto con la oposición, hacela en otro momento, si querés. Y me parece, en el desarrollo de esta denuncia pública que hace Cato Arconada a través de sus redes sociales, está contemplado dentro de
documento que se filtró, que se publicó, en que funcionarios del Departamento de Estado y del Instituto para las Transformaciones Integradas, así se llama el departamento, el Instituto para las Transformaciones Integradas. Este lo dirige Mark Freeman, que fue asesor de los contras nicaragüenses, se estuvo metido en todos los quilombos habido por haber donde la CIA metió la mano. En ese hilo, una de las cosas que resaltan es que la llegada de, por ejemplo, Vicente Fox y otros expresidentes que iban a llegar, Tuto Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, Marta Lucía Ramírez de Colombia, estaban todos dentro de ese entramado de desconocimiento que lo que iba a generar o lo que buscaría. Esto es todo una suposición, porque todavía no sucedió, porque de hecho no dejaron ingresar a estos expresidentes. Iba a ser un escenario de desconocer el resultado electoral a primer momento o incluso antes, empezar a hablar de fraude para, desde ese lugar, sí, desde ya, o sea, desde ahora. Bombardear. Desde ahora mismo, digo, ¿no? Bueno, pero en esta denuncia lo que señalan, y después hay un informe de la agencia venezolana News, donde también hablan sobre este reporte, este informe, en donde directamente Estados Unidos, el informe ese dice que Estados Unidos no sería, sino que serían Brasil y Colombia los mejores jugadores para poder meterse o infiltrar o bla, bla, bla. O sea, hay toda una estrategia puesta en marcha, digo, ya hace varias semanas que arrancó la campaña electoral. En ese momento el Consejo Nacional Electoral propone la firma de un acuerdo para el reconocimiento de los resultados que firman todos los candidatos menos Edmundo González Urrutia, menos la Plataforma Unitaria Democrática, digo que de democrática tiene bastante poco. Hay también una cuestión que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Hay una sobredimensión del voto opositor que está claro que es inexistente y que me parece que ya se prepara como escenario de cultivo. Se habla también de una creación de un centro de cómputos en Miami para seguir la elección. Y por último, también me parece que no hay que pasar por alto la influencia en los medios de comunicación internacionales. Digo, estamos viendo una campaña, o sea, incluso acá, y que lo decíamos, en medios bastante compañeros, progresistas, etcétera, etcétera, una cantidad de información sobre el proceso electoral venezolano, sobre los veedores, sobre todas estas cuestiones que me parece que ya plantean incluso un escenario de muchísima presión internacional para el desconocimiento de una posible victoria de Nicolás Maduro. Digo, y que me parece que fue una conversación de estos días, ¿no? Como plantear el triunfo de Nicolás Maduro es como ya estar planteando, digamos, un escenario donde se sostiene, ¿no? a costa del voto popular, un régimen, que no sé qué, digo, incluso es una conversación que sucede más allá de los grandes medios hegemónicos de comunicación, sino que es algo ya de... Los medios compañeros. Los medios y los compañeros, incluso, porque ha habido un proceso de deslegitimación de la Revolución Bolivariana, y por eso me parece tan interesante el video que vimos hace un rato, porque lo que hace es ponerle también cara, nombre, digamos, a cada una de las personas que bancan este proyecto y que tienen, digo, porque el otro día leí algo muy interesante sobre que quienes son opositores, ¿no? al gobierno y a la Revolución Bolivariana, no importa si es Marina Corina Machado, si es Edmundo González, ¿cuántos saben quién es, de dónde salió Edmundo González Urrutia? Digo, no van a votar a eso, van a votar, digamos, la intervención o en todo caso el antichavismo. En cambio, digo, en el reconocimiento de cada una de las personas que escuchábamos es una mención a Chávez, una mención a Maduro, digo, e incluso algunos hasta denotándose quizás ciertas diferencias que las hemos caracterizado acá, que muchos tienen quizás con Maduro, a diferencia de lo que fue el apoyo incondicional que en su momento tuvo Chávez, pero entendiendo el proceso, la continuación de ese proceso y reconociendo allí, digamos, el valor o una representatividad que sienten. Y que, ¿por qué en todo eso muchas personas ven que hay una imposibilidad, por ejemplo, de que Maduro pueda ser reelegido? Aparte, teniendo en cuenta un dato que me parece que lo tenemos que repetir hasta el cansancio, de que la Revolución Bolivariana ha reconocido las elecciones cada vez que ha perdido. O sea, cuando perdió las elecciones, lo reconoció. Claro, eso es el punto básico para empezar cualquier discusión. Porque si no, estamos discutiendo sobre la base de una mentira, que es que
el chavismo, porque así es el chavismo no reconoce o no sabe perder o no reconoce elecciones. Digamos, es de base una mentira. De las, creo que fueron 20 elecciones. Porque aparte tienen elecciones, muchas más elecciones que en los grandes países democráticos de los que todos se llenan la Por eso es que creo que fueron de 20 en 20 años, 22... creo que son 18 elecciones. 18 años, 20 elecciones. No, una 20 cosa así. años, 22 años, 18 elecciones. ¿No? Desde el 2002. Bueno, que es un récord. Ningún país del mundo tiene tantas elecciones. Y las únicas 2 que perdieron las reconocieron. De todas maneras, en relación con esto, 2 cositas, 2 apostillas. Una en relación con lo que decía Amir respecto de instalar esta especie de comando en Miami. Tarek William Saab, desde el Ministerio Público Fiscal, dijo ayer en un tuit también, porque parece que hoy todo es a través de Twitter, esto fue efectivamente una resolución, pero que la comunicó el ministro a través de Twitter, diciendo o advirtiendo en realidad sobre este escenario 2 cosas. Primero, que la función de comunicar cuáles son los resultados, en qué momento, en qué horario y demás, y si hay irregularidades o no, es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Cualquier persona que asuma esa tarea de manera entrecomillada, paralela, lo asuma como que es oficial o lo que fuere, que no sea el CNE, va a estar cometiendo un delito. Lo dijo en estos términos. Va a estar cometiendo un delito el que tome esa iniciativa, porque lo que va a estar buscando con esa iniciativa es generar caos, confusión, etcétera. Quien realice una situación, una aseveración de determinada manera o que asuma funciones que son del CNE, va a estar cometiendo un delito, se va a realizar una investigación y se lo va a detener. Lo dijo de antemano. Digo porque después también aparecen los medios, compañeros y no compañeros, diciendo, no, el chavismo detuvo a no sé quién. Bueno, si te avisan que vos no podés hacer determinada cosa, en un proceso electoral tan crispado, obviamente que quien lo haga, lo hace sabiendo que va a generar esto que puede llegar a generar. Y lo otro, no recuerdo ahora quién lo había publicado, creo que es una de las colegas latinoamericanas que trabajan o que están en el programa La Base con Pablo Iglesias, que hacía como un desglose, una comparativa en realidad entre Argentina y Venezuela respecto de la inflación, la situación económica y demás. Y esa es otra de las cosas que, retomando lo que decía Delphi, esa es otra de las cosas que hoy no está sucediendo. La inflación interanual de Venezuela hoy creo que no llega al 9%. Es 8 y moneditas. En el último mes la inflación fue de menos del 1%. Para tener una idea. Digo, para compararlo, más allá de que la economía de Venezuela viene golpeada desde hace mucho tiempo, y esto lo hemos venido denunciando, lo hemos venido analizando también, producto del bloqueo, de las sanciones, de impericias propias seguramente también, de situaciones de corrupción propias que se vieron, como la de Tarek El Zailami, hoy detenido por haber cometido actos de corrupción en PDVSA. Digamos, no está exento ningún país de que se den actos de corrupción. Ninguna fuerza política está exenta de eso. Pese a todas esas situaciones, Venezuela ha logrado revertir la situación económica, y lo veíamos con distintos periodistas que están participando allá, uno de ellos periodista, que en estos días, junto con Telesur, al igual que Juan Carlos Monedero, estuvieron haciendo como visitas, iban a los lugares y mostraban que es la normalidad de un país. Vas al supermercado, tenés las góndolas llenas, compras lo que querés, hay mucho consumo, bla, bla, bla. Nada, eso, me parece que es, por un lado, el escenario interno. Lo decía el otro día la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Venezuela vivió en una situación de normalidad, de tranquilidad, no hay la misma crispación que había hace algún tiempo atrás, no hay enfrentamientos como hubo algunos días atrás. De hecho, en esta última semana se realizaron el cierre de campaña el jueves, y tanto el chavismo como la oposición de Edmundo González y María Corina Machado hicieron el cierre de campaña en Caracas, en distintos puntos de la ciudad, pero en Caracas, multitudinarios ambos. Se habla que la oposición juntó
250, 300.000 personas. Se habla que el chavismo juntó más de 1 millón de personas. Se hicieron los actos, cada uno se fue a la casa después, no pasó absolutamente nada, no hubo enfrentamiento, no hubo nada. Entonces también, eso es lo interno. A lo externo es toda esta construcción mediática que se intenta reproducir de lo que ya sucedió en 2014, en 2017, que era lo previo a las guarimbas, a la violencia, el escenario de confrontación. Vamos a seguir con el tema, por ahora vamos a separar un cachito escuchando algo de música y a la vuelta nos vamos a meter a seguir analizando alguna otra cosa de lo mucho que hemos traído en este programa. Recuerden, 221